Entonces, decía que más allá que la dependencia del tiempo, un sistema es realmente una transformación que le hago a las señales o a la variable de entrada x para llevarla a una función o a una nueva valor que es y. Entonces, y va a ser igual a la transformación que hago sobre x. Y un ejemplo, aunque no hayan visto sistemas eléctricos o circuitos eléctricos, podría ponerlo como un amplificador. Un amplificador, que lo tengo acá definido como un amplificador, entonces nada más lo voy a dejar así para aquellos que no han llevado circuitos eléctricos. Un amplificador lo que hace es definir a y como multiplicar por el valor de menos a la entrada que está teniendo acá. Y además las salidas de un amplificador real están acotadas a un cierto nivel de voltaje, o sea, a un cierto valor, a un cierto umbral. Entonces yo puedo escribir la señal y como menos a por x si el valor absoluto de y es menor a un cierto valor de voltaje que le voy a llamar el valor de D. Entonces va a ser esta es la ecuación que va a definir a mi sistema si el valor de y, o sea, si la propia salida, si el voltaje de salida es menor a un valor en absoluto es menor a B, y en el caso de que no pase esto, entonces va a ser B si el valor de y es mayor que esa propia B. Ahorita lo explico con una gráfica para ser un poco más claro. O menos B si el valor de y es menor que menos B. Un sistema como esto es un amplificador, ya sea de audio, que es el ejemplo más práctico que se tiene para hacerlo, es que el amplificador de audio toma la voz de entrada y la multiplica por un factor constante, voy a ponerlo mejor como A, así, por un factor constante que permite tener un volumen más alto en la bocina que estoy teniendo como la salida. Si la bocina si el volumen de entrada a mi audio es demasiado alto, lo que va a pasar con la bocina es que se escucha cortado y se escucha como trepidante o como deformada el propio valor de la bocina. Entonces, primero voy a analizar esta parte que está acá y ahorita me voy hacia la parte que está de la descripción que tengo más abajo. Entonces, voy a cambiar los valores en lugar de ponerles A, B y demás. Voy a ponerle números para hacer más clara el ejemplo que estoy describiendo ahorita. Entonces, voy a ponerlo muy sencillo, que es A es igual a 2 y B lo voy a poner como 10. Aquí va a ser 10, entonces aquí también va a ser 10 y menos 10. Lo que está diciendo la regla es que si el volumen de salida, o sea, si después de amplificar mi voz, el volumen excede de 10, entonces la salida, la bocina o el amplificador de audio se va a quedar acotado en 10. Si el volumen de salida es menor a menos 10, o sea, es más negativo, entonces el volumen de salida va a ser igual a menos 10. Y esa es la transformación que tiene mi sistema. Eso es lo que está colocado acá. Entonces, voy a poner ahorita una forma de una señal de x, o voy a evaluar para distintos valores de x. Entonces, si x es igual a 4, si x es igual a 4, entonces el valor de y va a ser igual a multiplicar este 4 por este 2, sería 8. Como el valor de y que estoy calculando ahorita es una salida que está entre menos 10 y 10, entonces la salida de y es justamente este 8 que tengo acá. Si yo pongo otro valor de x, por ejemplo x es igual a 6, entonces la salida de y tendría que en inicio, como estoy evaluando esta parte, ser 12, pero como el 12 es mayor que el límite que es 10, entonces la salida de y se convierte en 10, que es lo que tengo definido por esta regla que está acá.
El mismo caso, si x es igual a menos 6, entonces la salida y sería igual a menos 10, por las mismas razones que llevó a ser 10 en un inicio. Entonces, tomando este ejemplo, o tomando estos valores, aquí no tengo ninguna dependencia temporal del sistema con respecto al tiempo, o sea, el sistema no cambia respecto al tiempo. Y como el sistema no necesita valores pasados de la señal, o sea, al evaluar esto, no importó aquí el tiempo que estoy colocando acá, en esta parte, entonces este sistema es un sistema que no tiene memoria, porque no depende de valores pasados ni de valores futuros para saber cuál es la salida del sistema. Ahora voy a hacer este mismo esquema, pero con una gráfica, con una representación gráfica para simular que está sucediendo o que están sucediendo cambios en el tiempo del sistema, o cómo va cambiando esta señal en función o cómo va cambiando la salida en función del tiempo. Entonces, ahora estoy diciendo que la entrada, o sea, la voz, es una señal que depende del tiempo, y como esta está cambiando en el tiempo, esta también debe estar cambiando en el tiempo. Entonces ahora tengo una señal acá tengo el tiempo, y lo que voy a poner acá es los valores en los cuales está limitado esta salida de mi sistema. O sea, si mi valor de salida de y excede de 10 o excede de menos 10 hacia abajo, entonces la salida como tal va a estar acotada o no va a poder subir de estos niveles que están acá. Y ahora voy a poner en color rosa mi señal, y voy a poner una señal sencilla, por ejemplo, hasta acá, hasta el valor de 1 es 0, luego a partir del valor de 1 empieza a subir y llega hasta el valor de 4, luego continúa por acá hasta el valor de 2, y en el valor de 2 empieza a decaer hasta llegar a menos 7 por aquí, y luego continúa por acá hasta esto sucede en el segundo 3, esto sucede en el segundo 4, regresa a un valor de menos 1 por acá. Entonces tengo que evaluar el sistema, si esta es mi entrada, esto es x de t, que es lo que estoy metiendo en el sistema. En realidad el sistema lo que va a hacer es cumplir con esta regla que está definida acá. Va a tomar a la entrada y la va a multiplicar por 2 siempre y cuando el valor del resultante no exceda de 10. Entonces voy a poner aquí el resultado de mi y de t sería, si la señal x vale 0, entonces esto vale 0 hasta acá. En el momento en el que la señal cambia de valor y llega a un valor de 4, la señal y de t va a multiplicarse por 2 y va a llegar hasta un nivel de 8. Y como duró 4 desde el segundo 1 hasta el segundo 2, esto va a ser constante hasta acá, que es en el momento en el cual la señal cambia de valor. Ahora, en este instante, en el segundo 3, la señal tendría que tener un valor de menos 14 porque duplica al valor de la entrada. Pero como el sistema va a estar acotado, o va a estar acotado por esta regla, entonces el sistema va a llegar hasta acá y no va a poder exceder de ahí. ¿En qué momento llega a este punto? Pues de hecho llega a este punto un instante de tiempo antes, porque si esta es una recta que va bajando, en algún momento pasó por menos 5, que sería por ejemplo acá, y a partir de este instante se quedó estable en ese valor de menos 10 y la recta hizo esto y se quedó acá. No llegó a menos 14 como debería haber sido el resultado. Déjame colocarle en otro color, a menos 14, porque el propio sistema está limitando la salida o la excursión del voltaje de salida. Entonces este valor no llegó hasta acá y por lo tanto la salida se convirtió en eso. Después la salida cambia otra vez y sube hasta un valor de menos 1 a la entrada, pero la salida se va a quedar en el doble, que sería el valor de menos 2. Y entonces sería la salida del sistema, se puede ver como este trazo en naranja que está descrito acá.
cómo calculé la salida del sistema siguiendo la regla de transformación que tiene el sistema embebido dentro de sí mismo. Esta es la descripción del sistema y entonces puedo saber que esto está cambiando en función del tiempo y cómo va haciendo la evolución en función del tiempo. Por lo que decía hace rato, es respecto a la memoria del sistema, es el sistema no tiene memoria porque puedo analizar esto sin que tenga una dependencia del tiempo, es decir, punto por punto puedo ir calculando el valor de la salida y por lo tanto el sistema no tiene memoria, es un sistema de orden cero. Ahora, si quiero saber si el sistema es estable, entonces lo que debo preguntarme es, si yo pongo una entrada que sea distinta del infinito, la salida se irá al infinito o no se irá al infinito. Y entonces, por la propia definición del sistema, yo puedo saber que si esta entrada que está acá es acotada, es decir, si el valor de voltaje de entrada es menor en absoluto al infinito, la salida será menor al infinito. Y de hecho, el sistema es estable también porque a pesar de que la entrada sea infinita, la salida del propio sistema va a estar acotada de estar de menos 10 a 10, que es el caso que está acá. Entonces, si pongo una entrada cualquiera, una entrada que se evalúo para cualquier entrada que sea el valor que sea, pero que no sea infinito, la salida estará dentro de los límites que definen a mi propio sistema, que en este caso va de menos 10 a 10. O si el sistema no estuviera acotado por estos valores, o sea, si mi sistema únicamente fuera este que está acá, o sea, multiplicar por 2, si yo pongo una entrada acotada, una entrada que sea distinto de infinito, el sistema es distinto de infinito y por lo tanto es un sistema de tipo vivo o estable en ese sentido, en el sistema tipo vivo. Este sistema en particular, esta amplificación junto con estas reglas constituyen a un sistema también causal. ¿Por qué es causal el sistema o cómo puedo saber que es causal el sistema? Déjenme borrar esta parte de acá. Voy a cambiar la entrada. La forma más fácil de ver si un sistema es causal o no causal es usar como entrada una señal que sea de este estilo. Va a ser 0 durante todo el tiempo, excepto hasta un valor de t0, donde el valor de la señal cambia a 1. ¿Cómo sería la respuesta del sistema ante esta entrada? Pues va a seguir exactamente el mismo patrón, va a ser 0, 0, 0, 0, 0 todo el tiempo, y a partir de este momento la salida va a ser 2. La respuesta del sistema, que es esta señal y de t, ¿sucede antes que la propia entrada x de t? No. Entonces, de hecho suceden al mismo tiempo y sucede quizá, si tuviera un sistema eléctrico, sucederá un instante de tiempo después. O sea, la perturbación, el sistema está en un estado de reposo, que es este valor de 0, y a partir de t0 sufre una perturbación y cambia la forma de la entrada y por lo tanto cambia la forma de la salida a partir de ese instante. Por lo tanto, el sistema es un sistema causal. Es causal porque la respuesta del sistema sucede después de cambios en la entrada. Si esta x de t vuelve a cambiar, digamos en este tiempo t1, está por acá, t1, la respuesta del sistema vuelve a ser 0 para acá. La respuesta del sistema volverá a cambiar a partir de este momento y va a bajar para acá y se va a quedar en este instante. Entonces, el sistema puedo decir que es causal porque no se adelanta a la salida, perdón, a la entrada, la respuesta de la salida. Entonces, en mi sistema es un sistema causal. Y ya que tengo este ejemplo, este es un sistema, por definición, no lineal, por la forma en la que está acá. Y vamos a ver por qué es no lineal el sistema. Déjenme borrar esta parte que está acá.
La forma demostrativa para comprobar que un sistema es lineal es que yo sé que mi sistema Y es el resultado de una transformación que sucede con una variable X. La dependencia del tiempo ahorita no es importante, sino solamente quiero comprobar el valor de la linealidad. Entonces, si yo coloco una entrada X0, eso me debe producir una salida Y0 al pasar por mi sistema. Entonces, pongo X0, paso esa entrada por mi sistema y tengo como resultado Y0, que en la notación que tengo acá arriba significaría que entonces Y0 es igual a la transformación de X0 o XO. Si yo tomo a esta X0, al valor que sea, y lo multiplico por una constante A, entonces la salida debería ser a veces la propia entrada que tengo acá. En la notación lo que estoy diciendo es que ahora lo que estoy transformando es a X0. O sea, lo que está entrando a la transformación es todo este concepto. Y la salida de mi sistema tendría que ser entonces a por la transformación de X0. Y esta es la prueba del escalamiento. Si mi sistema es escalable, entonces cumple con esta propiedad. Por lo tanto, ¿por qué necesito que esto sea a Y0? Porque esto es lo que define a Y0, y esto que está acá vuelve a ser Y0 o YO, como quieren llamarlo ahorita. Esto es YO. Entonces, esta es la prueba de, si yo escalo esto y la salida es lo mismo pero multiplicado por el mismo factor constante que está multiplicada la entrada, el sistema es escalable. Entonces, ya conozco si cumple con eso, cumple con la propiedad de escalamiento. Ahora, la propiedad de superposición es la siguiente. Entonces, yo tengo un X0 que produce un Y0. Coloco ahora una entrada X1 y lo que va a suceder es que voy a obtener como resultado una entrada Y1. Entonces, puedo tener una tablita de relaciones. X0 produjo a Y0, X1 produjo a Y1. Si sumo las entradas X0 más X1, lo que debería pasar si el sistema es escalable, cumple con el principio de superposición, la salida debería ser Y0 más Y1. En notación, lo que tengo es que si yo coloco la transformación X Y0 es igual a la transformación de X0, Y1 es igual a la transformación de X1, y entonces Y0 más Y1 debería ser igual a la transformación de X0 más X1. La diferencia con esto, bueno, la diferencia es que en este caso las dos entradas las estoy sumando y están entrando juntas al sistema para producir una sola salida. Déjenme poner el ejemplo acá y vemos cómo es que este sistema, o por qué este sistema es un sistema no lineal o lineal en una región de voy a poner dos entradas sencillas como las que había colocado hace rato. Dos entradas que son nada más unos cuadritos, y entonces tengo una señal que es X1. Bueno, creo que la definición de sistema ya la puedo borrar, ya sé que multiplica por 2, y si el resultado excede de 10, entonces se queda acotado en 10. Entonces, para mi primer experimento, mi X0, esto es en función del tiempo, mi X0 va a ser una señal que es 0, en este instante que es 1, sube hasta 2, y después esto que está acá abajo baja en el segundo 2 y regresa al ser 0, esto es X0. La Y0 para este sistema sería
0 todo este tiempo, sube hasta 4 y regresa para acá otra vez a 0. Y entonces esto sería mi Y0. Voy a poner una X1 acá, pero mi X1 sería hasta acá. Le voy a poner aquí, este es el instante 1, y en el instante 1.5 dejo que suba a 2, voy a ponerle hasta 4. Sube hasta 4 y cae otra vez en 2.5, solo para hacer distinta esta parte. Está acá. Esto es X1. Si esta es la entrada X1, el sistema lo que va a hacer es esto. Va a estar en 0, hasta acá, y como acá subió hasta 4 y multiplica por 2, siempre y cuando no exceda el valor de 10, entonces en este instante de tiempo, la salida Y1 será igual a 8. Hasta acá, en este momento, baja hasta acá, y se mantiene así. Y esta sería Y1. Si el sistema es lineal completamente, entonces si yo sumo X0 con X1, la salida debería ser Y0 más Y1. Entonces voy a sumar las puras salidas de mi sistema. O sea, las líneas rosas Y0 y la línea rosa Y1. Entonces, la línea rosa, lo que sucede acá, abajo, del tiempo va a ser hasta este instante que está por acá en 1, va a ser 0. En este instante tengo 4 más 0, entonces va a subir hasta 4, va a seguir, y aquí tengo en este medio segundo tengo 8 más 4, entonces sube hasta 12. Estoy sumando solamente las salidas Y0 y Y1 tal cual están definidas acá. Entonces sube hasta 12, luego baja aquí a 8 porque esta línea se acaba, entonces llegó hasta 8 y sigue hasta acá, en este momento se acaba. Y entonces mi salida, la salida de mi sistema, tendría que ser esta si yo sumara por separado X0, o sea, si yo sumara X0 con X1 y las pasara como una sola cosa hacia mi sistema. Entonces las puedo sumar acá. Déjenme ponerlo de este lado. De hecho tengo que poner las dos para saber si son iguales. Esta es la salida sumada por separado. Esto sería lo que puse hasta el final, lo que acabo de borrar, la transformación, la sumatoria de las salidas, y entonces la señal de entrada que puse en este sistema sería de 0 aquí hasta 2 por acá, que es la parte que está sumando acá, luego de aquí sube hasta 6, que es por acá, luego baja a 4 y se mantiene en 4. Entonces es 2, 6, 4. Esto es X3, que es igual a X0 más X1. Y a esta cosa, esta señal rosa, le voy a llamar Y3, que es igual a Y0 más Y1. Perdón por los índices. Este es 2 y este es 2. ¿De acuerdo? Entonces, tomo esta entrada tal cual que está acá, que es en función del tiempo. Y dice que en el segundo 1, mi entrada, o sea, lo que tengo que hacer es replicarla, va aquí, en el segundo 1 sube a 2, en el segundo 1.5 sube a 6, y en el segundo 2 baja a 4, que es como la mitad, aquí es 4, y luego en el segundo 2.5 regresa a ser 0. Esa es la entrada. Esto es la entrada, que es otra vez X2, que es la sumatoria de las cosas. Y ahora, si mi sistema es lineal y yo resuelvo esta entrada, debería ser la misma que tengo aquí afuera, cuando analicé las cosas por separado. Entonces empiezo a resolver como si yo no sé
o el sistema no sabe qué es lo que dice acá. Entonces empiezo a resolver el sistema y dice, aquí es 0, pues aquí es 0 también. Cuando lo que está haciendo es multiplicando por 2, siempre y cuando no exceda de 10, entonces sube aquí hasta 4, que es el valor que está acá es 4, y en este instante el valor de la señal, como este nivel de entrada es 6, al multiplicarlo por 2 el resultado sería 12. Pero como el sistema acota o limita la salida hasta 10, entonces en este instante de tiempo el valor es 10 y sigue siendo 10 hasta acá. En este momento baja y se vuelve 8, luego baja y se vuelve 0. La salida, esta que le voy a llamar Y3, que es la que calculé tomando las dos y sumándolas, esta Y3 es distinta de esta Y2, por lo tanto, el sistema no está cumpliendo con el escalamiento, con la superposición, y por lo tanto el sistema es un sistema no lineal. No lineal porque al sumar las cosas por separado, me dio una salida distinta de cuando combiné las cosas en un solo ente que pasara por el sistema, como es este caso. Entonces, este sistema es no lineal. Y podría ser lineal siempre y cuando el resultado de la operación, o sea, la entrada, esté acotado en el rango de menos 10 a 10. Si acá, en x1, le hubiera puesto un valor menor, que la sumatoria de 2 con 4 no suba por encima de 5, entonces podría decir que tiene un régimen lineal acotado a que la salida no está, está acotada entre menos 10 y 10 como valores de cota superior. Tampoco cumple este sistema, tampoco cumple con el principio de escalamiento, que es el otro concepto de linealidad. Entonces, porque incumpla con alguno de los dos, ya sé que es no lineal, pero vamos a demostrar que tampoco cumple con escalamiento formalmente. Que creo que es evidente el valor del escalamiento, ¿no? Escalamiento significa que, yo tengo aquí mi señal, y para hacerle un poco más divertido a esto, voy a poner una señal señural, o sea, una señal que hace esto. Hasta ahí, nada más. Y esta llega aquí a un nivel de 5 y, bueno, de 6, perdón, no, de 7. De 7. Y por acá pasa del nivel de 5, que es el valor que me importa, porque necesito saber en qué momento cruza por 10 la salida de mi sistema. Esto es X. El menos 5 pues estaba por acá, esto es menos 5 y este llega hasta menos 7. Si el sistema es un sistema que cumple con escalamiento, significa entonces que este valor de 5 va a llegar a 10, que es este valor de 10 va a llegar a 14, y entonces la señal tendría que hacer esto, ¿no? Está en 0, 0 por 2 es 0, 0 por 2 es 0, 0 por 2 es 0, y todos los valores los va a multiplicar por 2, y así va. Por decir algo, ¿no? En este punto llega a menos 10, en este punto llega a menos 14, en este punto llega a 10 y en este punto llega a 14. Perdón por la escala, pero estoy diciendo mal. Entonces hace eso, y así sería un sistema que es perfectamente escalable, que lo que está diciendo es que si yo multiplico la entrada por algún factor, entonces la salida va a ser esto que está acá, ¿no? Déjenme, perdón, esta de acá, sí. ¿Cuál va a ser la salida de mi sistema? Pues la salida de mi sistema realmente, la salida que voy a obtener es esta.
La salida naranja, que es esta cosa que está acá, está cortando estos valores que tengo aquí adentro. Entonces, realmente mi salida no escalable. O la salida de mi sistema realmente no escalable porque no permite toda la excursión de valores que pudiera tener. Otra vez, con un poco de números, si yo digo que x es igual a 3, entonces y sería igual a 6, por la transformación que estoy colocando, ¿no? Déjame ponerlo con el dibujito que tenía acá. Entonces, x es igual a 3, pasa por mi sistema, y mi salida y sería igual a 6. Si yo escalo es decir, si yo tomo un valor, que sea, por ejemplo, que sea 3, yo multiplico 3 por 3, o sea, sería x es igual a 3 por el valor que tenía, que es 3, la salida de mi sistema, y tendría que ser igual a multiplicar 6 por 3, que sería 18. Y no se cumple en mi sistema, porque mi salida, al meter una entrada que es igual a 9, la salida de mi sistema y sería igual a 10. Y hágale como le haga, no puede exceder de este valor de 18. Lo mismo, perdón, de 10, y lo mismo que está sucediendo acá. Tiene una cota superior y por eso el sistema, como no cumple con este principio de escalamiento, es decir, si aquí la entrada la multiplico por un factor A, la salida la multiplico por ese mismo factor, si no cumple con eso, la salida no fue 18, la salida fue 10, al haber hecho un escalamiento de la entrada. Entonces, mi sistema no cumple con el principio de escalamiento, como tampoco cumplió con el principio de superposición para todos los valores de x. Por eso el sistema es un sistema, en particular, es un sistema no lineal por esta propiedad que estoy demostrando acá. Entonces, ¿es estable? Sí, es estable. Es un sistema sin memoria también. Es un sistema causal también, pero es un sistema no lineal. Es un sistema invariante en el tiempo, eso sí, porque no hay ninguna dependencia de la amplificación en función del tiempo para poder decir que el sistema cambia a lo largo del tiempo o al transcurso del tiempo. Déjenme poner un ejemplo de cómo sería un sistema variante en el tiempo. Con el mismo ejemplo, ahora lo voy a hacer variante al tiempo. Entonces, la misma definición, bueno, una definición muy similar. Va a ser igual a 2 veces x si el valor de t es menor a 5, y va a ser igual a x si el valor de t es mayor que 5. Tengo ahí mi sistema, ¿no? Es muy similar. Ahorita le estoy quitando las cotas, solamente me importa que sea variante en el tiempo, no sea variante en el tiempo. Entonces, dice que la salida y es 2x para tiempos menores a 5 y la salida de y es igual a x para tiempos mayores a 5. Entonces voy a poner ahorita una entrada como la que conozco de un inicio, ¿no? Bueno, los ejemplos de entrada que colocaba hasta acá. Entonces aquí está el tiempo y hago que mi señal de entrada sea acá, aquí vale 3, aquí vale en el instante 1 y sigue siendo 3. Acá lo que me importa es este instante de tiempo t igual a 5, que es este que está acá, y mi entrada sigue siendo 3 todo el tiempo que está ubicado. ¿Qué es lo que voy a tener como salida? Esto es x, que está en función del tiempo, ¿no? ¿Cómo va a ser y de t? La y de t pues va a ser 0 todo este instante de tiempo, y a partir de acá, como la entrada cambió y dice que multiplique por 2 veces la entrada, entonces va a ser 6 y va a seguir siendo 6, 6, 6, 6, 6 hasta este instante de tiempo que la señal cambia de valor y vuelve a ser 3. Eso no define si es variante del tiempo o no, todavía no lo veo. Entonces, esta entrada que es un escalón así, produjo una salida que es acá, dura 6 desde el segundo 1 hasta el segundo 5 y después vuelve otra vez 3. Entonces,
si el sistema es invariante al tiempo, si yo muevo la forma de esta entrada, o sea, la corro en el tiempo, la traslado en el tiempo, la forma de la salida debería ser igual, y no pasa eso, ¿no? Esta misma entrada que es a partir de 1 se vuelve 3, puedo trasladarla, o sea, como si tomara esta señal y la moviera en el eje del tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a mover este pulso, este valor de 1 que le puse acá, y lo voy a poner hasta el valor de 6. ¿Qué va a pasar con la salida de mi sistema? Pues la salida de mi sistema va a ser aquí, va a subir a 3 y va a permanecer en 3. Este pulso lo puse en el valor de 6. ¿Por qué sé que es variante en el tiempo y por qué esta definición me dice que es variante en el tiempo? Porque si puse una entrada que cambia, que tiene una cierta forma en un instante 1 y cuando lo corrí a otro instante la forma de la salida cambió, entonces es un sistema que es variante en el tiempo. Para que fuera invariante en el tiempo, lo que debió haber pasado con esta salida es que la misma forma que tengo acá, que sube hasta 6, que dura 4 segundos y que vuelve a bajar a 3, tenía que haberse respetado. Es decir, si yo muevo la entrada, la salida debe seguir ese movimiento de la entrada en función del tiempo y continuar así hasta a donde sea que yo la haya movido. Lo mismo debería pasar si yo, en lugar de mover la entrada hacia allá, la adelanto o la pongo un poco antes. Es decir, si ahora mi señal, que es esta, que va a subir a 3, acá la coloco en este instante del tiempo, la salida del sistema, la salida que es del sistema, o sea, la que realmente está evaluándose, es esta, sube hasta 6 y se mantiene en 6 siempre y cuando no llegue a este instante del tiempo t igual a 5, que no fue lo mismo que haber corrido esta para acá, porque este pedazo que baja no ocurre o no dura exactamente lo mismo que dura en este valor. Por eso entonces digo que este sistema es un sistema que es variante en el tiempo. Finalmente voy a poner un sistema que sea no estable o que no sea vivo estable, como ya lo habíamos visto, y déjame poner una forma de gráfica para entender por qué es vivo no estable, por qué no es vivo el sistema. Y ahora voy a hacer un sistema discreto. Entonces voy a decir que y es igual a la transformación y de n es igual a la transformación de n, y yo digo que y de n es igual a 1 sobre x de n. Aquí tengo los valores de n, entonces coloco acá menos 2, menos 1, estos valores son los valores de n, 1, 2, 3, 4, 5, y la señal, como es una secuencia de puntos, puedo poner los valores que yo quiera. Entonces aquí voy a poner 3, aquí voy a poner 1, aquí voy a poner 4, aquí voy a poner 5, aquí voy a poner 0, aquí voy a poner 0, aquí voy a poner menos 2, aquí voy a poner menos 1. Entonces, la transformación, lo que pide que haga el sistema es que tome el recíproco, o sea, el inverso de lo que está acá. Y las señales, tanto en el tiempo continuo como en los sistemas, perdón, tanto continuos como discretos, lo que hacen es
evaluar punto por punto lo que está sucediendo o los cambios que están pasando en la entrada. Entonces, si aquí vale 3, lo que dice es que tome el inverso, entonces la salida y de n para este instante de tiempo es 1/3. Para este instante es 1. Para este instante sería 1/4, que es por acá. Para este instante sería 1/5, que es por acá. Entonces 1/4, 1/5. Y aquí, en este punto que tengo acá, es 1/0. Y 1/0 digo que tiende al infinito. Entonces este se va a hacer infinito y por lo tanto el x de n es una vez, o la muestra en este punto, en la posición 2, tuvo una entrada acotada. Sí, porque tuvo una entrada distinta del infinito y el resultado de la operación es un valor que se fue al infinito. Entonces este sistema que está acá también se fue al infinito y más allá. Es un sistema no vivo, o sea, que tiene una salida no acotada ante entradas acotadas, y este valor va de aquí como un -1/2 y este valor va acá como -1. Entonces, para los sistemas discretos puedo hacer esta representación gráfica, o bien puedo hacer una tabla donde tengo las tablas de esto es -2, -1, 0, 1, 2. Este es el índice de muestra. Aquí coloco x como los valores de las señales, que son 3, 4, 5, 0, 0. Y aquí pongo y. Entonces aquí el resultado es 1/3, 1/4, 1/5, y aquí digo que tiende al infinito. Y aquí digo que tiende al infinito. Y entonces esta representación es también la representación del sistema para el caso de sistemas discretos, que finalmente es una tabla comparativa de entrada y salida con el sistema. ¿Este sistema es un sistema causal? Pues yo diría que sí, porque si yo tengo una perturbación, es diferente verlo como que empieza en 0, porque todos los valores que 0 tendrían una respuesta infinita, ¿no? Entonces, lo que necesito es verlo ante una perturbación, y la perturbación que voy a hacer es al revés de lo que estaba pensando hace rato, o similar. Pongo los valores de 1 a la entrada, 1, 1, 1, todos estos son 1, y de repente hago un cambio a que este sea 2. ¿Cuál va a ser el resultado del sistema? Pues el sistema va a estar 1, 1, 1, 1, y de repente acá va a ser un medio. Así como sucedieron cambios en la entrada, la misma secuencia o en el mismo instante de tiempo sucedieron cambios en la salida, y por lo tanto es un sistema causal. Es un sistema sin memoria, porque solamente depende del valor de la entrada actual, no depende de entradas pasadas y tampoco depende de entradas futuras. Y lo que me faltaría saber es si es un sistema o si este sistema es lineal. Y vamos a ver si el sistema es lineal. Nunca he visto si este sistema sea lineal o no. ¿Cómo compruebo con ecuaciones que este sistema es lineal? Voy a hacer una señal ejemplo, x0. Entonces, si tengo x0, lo paso por mi sistema, tendré que obtener una y0. Y entonces, mi y0, sí sé cómo se define, que es 1 sobre x0. Ahí está. Tengo otra señal que es y1, la paso por mi sistema. Entonces, al pasarla por mi sistema, esto sería, perdón, este es x1, esto sería y1, y esta sería igual a 1 sobre x1. Lo que dice la linealidad, por lo menos la superposición, es que si yo sumo estas dos entradas y las paso como una sola cosa hacia mi sistema, la salida debería ser la sumatoria de las salidas por separado que obtuve de mi sistema. Entonces, si yo sumo estas dos acá como una suma, esto sería igual a 1 sobre x0 más 1 sobre x1. Que si hago la suma de fracciones, esto es x1 más x0 entre x0 más x1. Multiplicado, pero esto es por.
así, así, así. Ahí está. Ahora tomo las dos entradas y digo que va a entrar como una sola cosa, x0 más x1. Eso entró a mi sistema. Entonces, la transformación, ya esto lo llamo x2. x2 es esto, es la sumatoria de las dos partes. Y esto va a producir a y2, que sería igual a 1 sobre x2, y x2 es igual a 1 sobre x0 más x1. Analizado por este lado, por este camino, este es el resultado. Analizado por este otro camino, el resultado es este. Esto y esto son distintos. Por lo tanto, el sistema es no lineal. Ya ni siquiera tengo que comprobar si cumple con el escalamiento, porque ya vi que esto no pasa, ¿no? Entonces, ya vi que superposición no pasa, pero también puedo ver fácilmente que este sistema tampoco cumple con escalamiento. Tengo ese sistema, y generé esa señal de prueba sintética que se llama x0, la pasé por el sistema y el resultado fue esto. Ahora, el escalamiento dice, si tú tomas esta entrada y la multiplicas por un valor que tú quieras, que sea un escalar o sea un número, o sea, ax0, el resultado de pasar esto por el sistema sin analizarlo, y a esto lo llamo y1, tendría que ser igual, o sea, si yo no lo llamo y1, sino nada más, al multiplicar la entrada por este factor, la salida tendría que ser a por y0, y entonces esto sería igual a a sobre y0. ¿Y eso pasa? Pues para este sistema no. Yo digo entonces que x1, el punto, x1 es igual a x0 al pasarla por el sistema, y1 sería igual a 1 sobre x1, pero 1 sobre x1 es igual a 1 sobre a x0. Aquí es x0, perdón. Esto es a sobre x0. Lapsus brutus ahí. Entonces, esta es la salida pasada o evaluada a través del sistema. Esta es la salida sin hacer la evaluación formal, pero haciendo el principio de escalamiento de los sistemas. Entonces, si yo multipliqué esto por una constante a, la salida tendría que haber sido esto, y el resultado de estos dos, o estas dos partes, no son iguales. Por lo tanto, no es escalable, y por lo tanto, es no lineal el sistema. Entonces, esta es la forma matemática para comprobar que los sistemas cumplen con ese principio de escalamiento. En la práctica hago exactamente lo mismo. Tengo una caja negra, por decir algo, donde la caja negra es, así tengo aquí las llaves. Si esto es mi sistema, y quiero saber si este sistema es lineal o no es lineal, entonces lo que hago es, tomo este sistema y pongo por separado. ¿Qué tal si baja 1 centímetro las llaves? Entonces, la salida ante 1 centímetro la registro. Tomo esta salida y ahora le pongo, vas a caer 3 centímetros. Entonces, la salida de los 3 centímetros lo registro. Y sumo la salida al 1 centímetro, la salida a 3 centímetros, y la salida de 1 y 3 tendría que ser lo mismo que si yo tomo esto y de un inicio lo bajo 4 centímetros. Si las dos respuestas, y lo grabo también, si la respuesta ante bajarlo 4 fue lo mismo que sumar la respuesta de 1 y la respuesta de 3, entonces el sistema es un sistema lineal, o por lo menos dice que es lineal en ese rango. Lo mismo pasaría si yo la escalo, ¿no? Tomo la salida 1, la bajo 1 centímetro, la registro y digo la salida, o puedo predecir si el sistema es lineal, la salida ante 3 centímetros tendría que ser 3 veces esta, multiplicada nada más por el mismo factor escalar. Entonces evalúo, bajo 3 y veo si la salida se comporta como 3 veces la salida del valor del experimento previo que tenía conceptualizado en un inicio.